Buenas noches todos los pastores, líderes cristianos. Estoy muy agradecido al Señor y también a todos los pastores que están participando en esta conferencia. Les saluda Pastor Juan Kim de Misión Buenas Nuevas, Chile. En este momento vamos a buscar Romanos capítulo 5, del versículo 12. Voy a leer Romanos capítulo 5 del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el versículo 14 he leído. Doy gracias al Señor porque en este momento yo fui invitado por los pastores de Bolivia. El país Bolivia es muy importante en mi vida porque yo estaba siendo como misionero de Jamaica. Es una isla de Centroamérica. En aquel entonces yo estaba iniciando a predicar el Evangelio, aprendiendo el idioma inglés, pero no podía pasar más de 4 meses por causa de lo que no podía solucionar, como la visa permanente. Para ser misionero de Jamaica tenía que seguir, como tenía que tener más tiempo con permiso de inmigración, pero no podía lograr. En aquel entonces me llamó por teléfono Pastor Oxupa, es el fundador de nuestra misión Buenas Nuevas. Me dijo que en La Paz de Bolivia hay muchos hermanos que están esperando que llegara un misionero. Entonces, ¿usted no quiere irse a Bolivia? Así me preguntó. Eso es como iniciativo de vivir en Sudamérica. Antes de recibir esta llamada de teléfono de Pastor Oxupa, yo nunca pensaba de irme a Bolivia, tampoco pensaba de ser misionero. Pero en el año 1997 me llamó por teléfono. Por eso yo podía llegar en el año 1998 y creo que en el mes de abril, yo podía viajar a La Paz de Bolivia por primera vez de mi vida. En aquel entonces, no solamente yo, sino también el misionero de Lima de Perú, se llamaba Pastor Yong Hai Lee, pero hace tiempo él falleció. También hay un pastor, se llama Pastor Oh Song-gyun, el que iba a fundar la iglesia en Bolivia, como dirigiendo la ceremonia de levantamiento de la iglesia de La Paz. Con mi esposa y con los pastores juntamente nosotros llegábamos al aeropuerto de
La Paz como la ciudad alto. En aquel entonces los hermanos se preparaban algún lugar, se llama edificio, donde se quedó periférica. La calle periférica es muy alto de La Paz, donde llega como salida de ruta hacia rumbo Chulumaní. En ese calle se quedó como periférica. Yo no sabía muy bien sobre situación de La Paz, tampoco sabía sobre costumbres de los bolivianos. Además no hablaba español, pero por la gracia de Dios nosotros podíamos llegar. El día que nosotros llegamos a La Paz era muy difícil de respirar. También no podía preparar muchas cosas entre los hermanos porque solamente se quedaban uno de 5 personas, la familia de hermana Juana Paco con su marido Comercindo estaban preparando local. Pero yo no sabía, ¿no?, cómo yo podía aprender el idioma español y también cómo podía predicar el evangelio en español. Era muy difícil porque por primera vez yo estaba iniciando vivir en diferente país como donde utiliza español. También altura de La Paz era muy difícil de vivir nuestro matrimonio. En realidad me quedaba como durante un año y como mi peso estaba bajado como 10 kilogramos durante un año, así estaba flaco, ¿no? Es decir, que no por tener alimento, ¿no?, sino que no podía digerir fácilmente. Por eso no podía comer cantidad. Ahora yo veo que era buen tiempo, ¿no? Porque ahora yo quiero hacer dieta, es muy difícil de sacar mi peso. Pero en ese momento, ¿no?, automáticamente podía bajar mi peso. Entonces así pasaba un año. Dios estaba trabajando en la iglesia de La Paz, iniciando a predicar el evangelio, aumentando muchos hermanos. Durante un año casi 80 personas se unían en la iglesia escuchando el evangelio. Entre los hermanos empezaron a servir a la iglesia. También algunos hermanos ingresaron en el seminario para aprender la palabra de Dios. Ya pasó uno de 22 años. Y luego Dios me mandó a la ciudad Santa Cruz para fundar la iglesia en la ciudad de Santa Cruz. Desde 1999 hasta 2001 yo estaba pastoreando en Santa Cruz de Bolivia. Por eso en total como 3 años Dios me dio una oportunidad de conocer muchos hermanos de Bolivia, también viajando a otros lugares, otras ciudades. En este año 2020 yo estaba viajando a Santa Cruz uno de 5 veces para preparar campamento mundial y también congreso de líderes cristianos, invitando a los pastores para que se unieran todos los pastores de Bolivia en el lugar de Santa Cruz donde nosotros hicimos
Congreso de Líderes Cristianos, invitado al pastor Oxupa y también Coro Gracia. En realidad Dios bendijo bastante, se unieron muchos pastores de Bolivia, ¿no? En total uno de 700 pastores, incluye los extranjeros, así estaban llegando y recibiendo la enseñanza de Dios a través del pastor Oxupa. Después de terminar esta conferencia y también campamento mundial de los jóvenes, el mismo tiempo que hicimos, y luego otra vez yo viajé a La Paz de Bolivia para dirigir la campaña evangelística. Por la gracia de Dios, yo estaba dirigiendo, visitando diferentes ciudades, también hasta Copacabana, donde hay lago Titicaca, para hacer conferencia. Creo que 2 días yo estaba dirigiendo seminario bíblico, invitado a los pastores de Copacabana. Por eso en mi corazón está considerando el país Bolivia es como segundo mi pueblo natal, como mi país. Por eso siempre estoy orando al Señor por Bolivia y también yo tengo anhelo para compartir con muchos pastores de Bolivia. También el año pasado yo conocí Pastor Munir, es como presidente de la organización de Cochabamba y también de Nacional de Bolivia. Estoy muy agradecido a él porque él nos apoyó bastante para que nosotros pudiéramos preparar conferencia de CLF. En este momento, Pastor Andresim me invitó en esta conferencia. Me dijo que, Pastor Joaquín, nosotros hemos encontrado presidente de la ciudad Tarija. Él tanto quiere hacer conferencia internacional, invitado a algunos expositores. Tal vez usted puede predicar la palabra de Dios. Así me pidió. Por eso yo acepté como la voluntad de Dios. Y también estoy mirando a los pastores que están dando oración, también palabra de bienvenida. Se lo agradezco a los pastores que están uniendo juntamente en misma plataforma de Zoom. Está transmitiendo esta predicación en Facebook, también en la radio Jerusalén 92.9 de Carnaví. El día hoy con el tema de ingreso del pecado, es decir que sobre el pecado yo voy a explicar ante ustedes. Espero que tengan paciencia conmigo porque soy extranjero. Yo no puedo hablar bien como ustedes. Entonces, espero que tengan paciencia y también todo lo que estoy presentando ante ustedes, yo quiero acompañar la Biblia. Por eso, cuando yo predico la palabra de Dios, es mejor que preparando lápiz y también cuaderno, apuntando, escribiendo. También más tarde nosotros estamos grabando en esta palabra conferencia por medio de video. Nosotros podemos entregar a ustedes por medio de alguna forma de email o hay manera de entregar a ustedes. ¿Para qué? Para que observen una vez más. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo Romanos desde capítulo 1 hasta 8 durante 6 semanas entre como uno de 40 pastores
hemos aprendido desde el lunes hasta sábado seguido. Y incluye muchos pastores de Chile, y también en esta hora está participando en Zoom, como Pastor Neftali Melier, Obispo Mario Méndez, también Pastor Marcelo, Esteban Leal, y etcétera. Hay muchos pastores que siempre me acompañan, está participando junto con nosotros. Por eso, poco a poco nosotros, cuando aprendemos la palabra de Dios, creo que Dios va a dar entendimiento en sus mentes, en sus corazones. No por mí, sino que el Espíritu Santo del Señor va a enseñar. Por eso, más tarde ustedes podrán sentir algo que anteriormente yo estaba leyendo Romanos, aprendía bastante, y cuando yo escucho por medio de Pastor Juan Kim, me daba algo nuevo. Así va a llegar, eso es seguro. Por eso, no es que como igual que ustedes aprendieron sobre Romanos, sobre pecado, etc., sino que va a llegar conocimiento bíblico por la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Ya, iniciamos sobre el pecado. ¿Cómo inició? Iniciando el pecado, eso es que para producir el pecado, sí o sí tiene que existir mandamiento. Es decir, que sí o sí tiene que existir la ley. Sin la ley no produce el pecado. Es correcto. Por eso es muy importante. Ya veamos Romanos capítulo 4, el versículo 15, así dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así dice. Ya repito, pues la ley produce ira, así dice. La ley produce ira. ¿Qué significa? ¿Ira de quién? De Dios. Significa que cuando Dios nos da la ley y luego el ser humano no puede guardar la ley de Dios, siempre va a producir transgresión y pecado. En aquel entonces se produce ira de Dios. Entonces, ¿qué es ira? Ira es, según mi entendimiento, como nosotros tenemos este vocabulario, como enojo. Ya, tenemos enojo, ¿no? O en el corazón de nosotros a veces se levanta enojo, rabia, cuando alguien me insulta. Alguien cuando escucha que le insulta, entonces se enoja o no. Alguien dice que no diga esta palabra, no me insulta, así. Tal persona, tengan cuidado, porque si no enoja mucho, no me diga eso, no me molesta así. No, de repente no enojan. Esta persona más tarde va a agarrar cuchillo, va a matarlo. Es cierto. Por eso cuando insulta ya tiene que enojarse la gente. Reacciona rápidamente. ¿Por qué me dice? En aquel entonces ya tranquilo. Es como igual que perros, ¿no? Perros que peligroso no ladra nada. Pero como tipo cachorro, ¿no? No tenga temor de este cachorro porque ladra muchísimo, ya tiene miedo de personas. Pero otra raza
de perro que no ladra nada, entonces observa, cuidado, es peligroso. Entonces, cuando la gente y escuchando insulto de otra persona, automáticamente se levanta ira, enojo, así es. Pero, como 1000 veces de enojo, esa es mi explicación. 1000 veces de enojo es la ira de Dios. No sé muy bien, más que 1000 veces, ¿no? La ira de Dios. Es decir, que enojando en gran manera para derramar toda la maldición, eso es la ira de Dios. Eso es. Entonces, ¿por qué Dios preparó el infierno? ¿Sabe que el infierno es el lago de azufre que no se apaga el fuego eternamente? Imagínense metiendo allá. Una vez si mete el espíritu que tiene pecado, entonces no va a dar nada de la oportunidad de recibir la salvación. Eternamente se queda en ese lugar. ¿Por qué? Cuando Dios tiene ira contra los enemigos, contra los pecadores, se queda así, mete. Es decir, que ya no va a usar nada de misericordia. Eso es. Ya repito, Romanos capítulo 4, el versículo 15, pues la ley produce, ¿qué es produce? ¿Qué es lo que produce? Ira de Dios. Ya, pero, como dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así es. Eso es la verdad. Ya, ustedes saben que esta palabra escribió por medio de apóstol Pablo. Apóstol Pablo es muy especialista, como especialista, ¿no? Especialista que recibió el apostolado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es especialista? Porque todos los apóstoles de Jesucristo, todos eran discípulos de Jesucristo, entre 12. Así era. Pero apóstol Pablo no era uno de discípulos de Jesucristo, sino que después de morir nuestro Señor Jesucristo y ser resucitado y ser arrebatado y luego fue llamado por Jesucristo. Cuando él se va a la ciudad de Damasco, ya Jesucristo le apareció y luego a través de Ananías escucha el evangelio y él recibió la salvación. Entonces, uno que no sabía nada de evangelio, tampoco escuchaba la palabra de Jesucristo ni una vez en vivo, en presencia de Jesucristo. Entonces, tal persona, ¿cómo puede escribir más cantidad de libro de la Biblia entre libros que permanecen en Nuevo Testamento? ¿Cómo puede escribir cantidad de libros? ¿Es muy curioso o no? Es muy curioso. Pero hay la respuesta. Hay la respuesta. ¿Dónde? Gálatas capítulo 1. Ya veamos. Al principio yo había dicho, ¿no? Como lo que estoy hablando, voy a acompañar de la palabra de Dios y luego ustedes también tienen que apuntar. Así dice, ¿eh? Ya. Un momento. Gálatas capítulo 1. El versículo
11. Yo voy a leer esta palabra. Así dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta palabra está hablando acerca de la vida de apóstol Pablo. Él no aprendió sobre enseñanza de la evangelización por los hombres, sino que aprendió directamente por Jesucristo, por la revelación de Jesucristo, así dice. Entonces, todo lo que está apareciendo del Evangelio, también todo lo que está hablando de enseñanza de apóstol Pablo, eso es por la revelación de Jesucristo. Nosotros no podemos recibir directamente la revelación de Jesucristo, pero los libros que fueron escritos por medio de apóstol Pablo, eso es por la revelación de Jesucristo que apareció. Por eso cuando nosotros leemos, aceptamos esta palabra, es como si fuera que también nosotros estamos recibiendo la revelación de Jesucristo. Por eso la revelación de Jesucristo es diferente que nuestros pensamientos. Por eso algunas personas cuando leen la palabra de Dios no pueden comprender. Creo que ustedes muchas veces estaban leyendo Romanos, Gálatas, Efesios, Hebreos, pero algunas palabras no podía comprender, aunque está escrito por medio de idioma español, pero no puede entender ni puede explicar. ¿Por qué? Para explicar, entender, otra vez tiene que recibir la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Ya, al principio yo estaba tocando Romanos capítulo 4, el versículo 15 estaba diciendo: pues la ley produce guerra, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ya, es decir que para producir transgresión, es decir que como cometiendo la gente contra Dios, sí o sí tenía que existir la ley. Pero cuando no hay la ley, entonces tampoco hay transgresión. No depende de la gente que está accionando, sino que la gente que está teniendo la relación de existencia de la ley. Eso es. Ya, por ejemplo, usted sabe que Jacob tenía 12 hijos, ¿o no? Jacob tenía 12 hijos. Cada uno de 12 hijos de Jacob fueron establecidos como antepasado de tribu de Israel. Rubén, Simón, de Leví y Judá, y etc. Entonces, en aquel entonces Jacob, de primero él tomó 2 mujeres. Uno es Lea, otro es Raquel. ¿Es cierto? Y luego, pasando tiempo, tomó una sierva de Lea, también una sierva de Raquel. En total, 4 mujeres estaban teniendo como si fuera su esposa. Entonces, leyendo Levítico, estaba apareciendo por la ley, dice que
como siendo hombre, no tiene que tomar mujeres por entre las hermanas carnales. Es decir, que teniendo una esposa, hermana mayor, y teniendo otra vez una esposa por la cuñada, como su hermana menor. No tiene que tomar, así dice. Entonces, por la ley, Jacob estaba cometiendo. Pero en la época de Jacob, no había la ley, por eso no existía el pecado. ¿Sabe eso? Depende de existencia de la ley, la gente puede ser pecador o la gente no puede ser pecador. Eso es. Depende de la ley. Ustedes saben que en la época de Corea del Sur, en el año 1970 hasta como 80 por ahí, desde 1970 hasta 1980, en Corea del Sur era prohibido crecer el pelo de los hombres hasta su hombro. Si va a crecer, entonces inmediatamente los policías capturan para encarcelar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esa época dirigía el país Corea del Sur por medio de dictador. Dictador se llama Park Chung-hee. Por medio de él desarrolló económicamente el Corea del Sur, pero quitando la libertad, menospreciando como derecho humano. Significa que si alguien como cantante, yo quiero crecer mi pelo hasta allá, ¿qué problema tendrá? Si puede, eso es mi cabello, no es suyo, entonces no me moleste. Así puede decir, ¿no? Pero si hubiera establecido la ley, entonces si va a llegar su cabello hasta hombro, entonces ya inmediatamente va a ser capturado y va a meter a la cárcel, quedándose uno de como una semana por ahí. ¿Por qué? Por existencia de la ley. También las mujeres sí puede poner que se ve su rodilla, entonces encima de su rodilla se queda como short, entonces ya será capturado directamente a la cárcel. En esa época así fue. Pero hoy en día no hay la ley, por eso ser como el hombre si va a criar de su cabello hasta su cintura, no hay problema, nadie puede molestar. También las mujeres si pone su ropa muy corto, ya no hay problema eso. Depende de la ley, será pecado o no será pecado. Por eso en esta palabra así dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, en este momento, pregunten a toda la gente, los que están congregando en la iglesia, también los que no están congregando en la iglesia, los que no creen en Dios, no importa, pregunten. ¿Cómo? Pregunten, ya, ¿usted es pecador o justo? Así pregunte. ¿Cómo va a responder? Yo soy pecador. Aunque no cree en Dios. Alguno cree en Dios, la mayoría de gente puede responder, yo soy pecador. ¿Por qué? Ya voy a responder. Los que están respondiendo que yo soy pecador, porque en su corazón
un día fue establecido la ley de Dios. Un día. ¿Desde cuándo? No sé muy bien. Cuando era 10 años de edad, él congregó en la iglesia, aprendió sobre mandamiento de Dios. 10 mandamientos. Cuando escuchando esta palabra, cuando escuchando, aceptando, creyendo que, 10 mandamientos es la ley de Dios, entonces yo tengo que cumplirlo. En aquel entonces, si no puede guardar el mandamiento de Dios, inmediatamente va a sentir como pecador. Por eso se dice, yo soy pecador. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Aprenden los mandamientos o no? Mientras tanto que se va a la iglesia. Aprenden. En aquel entonces se siente como pecador. Pero los que no congregan en la iglesia, pero dicen que yo soy pecador. Porque la gente cuando no congrega en la iglesia tampoco cree en Dios, pero ¿por qué está diciendo que yo soy pecador? Porque ellos también tienen la ley en su corazón. ¿Qué tipo de ley está teniendo? Busquemos en esta palabra Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, el versículo 14. Ya leo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa esta palabra? Son ley para sí mismos. Es decir que, aunque no cree en Dios, tampoco estaba escuchando mandamiento de Dios, pero en su corazón se levantó la ley por sí mismo, por medio de conciencia. Por eso así dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, así dice. Entonces, cada uno de los hombres del mundo tienen el sistema de acusar a sí mismo. Le acusan. ¿Por qué? Mientras tanto que está creciendo y aprendiendo sobre ética, moral. En aquel entonces, cuando la gente miente, cuando la gente roba, cuando la gente molesta, pegando a la gente, en aquel entonces su conciencia va a acusarle, va a acusar. Tú eres maldito, tú eres pecador. Así le acusa. Pero la conciencia de ser humano no es como la regla perfecta para juzgar a la gente, sino que por sí mismo puede acusar y también puede defendiéndole. Significa que yo no solamente hice mal, sino también mis amigos también hicieron. Por eso no puede sentir como condenado perfecto. Por eso hay dos tipos de regla está acusando la gente. Uno es la ley de Dios, mandamiento de Dios, para juzgar
exactamente la gente. Por eso, mientras tanto que está congregando en la iglesia, aprendiendo la palabra de Dios, tanto quiere guardar el mandamiento de Dios, en aquel entonces siempre llega condenación en su corazón. Se siente como condenado. Yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Por eso hasta ahora, 1.000.000 de personas están teniendo esta condenación, aunque se siente como liviano de condenación, como yo soy pecador, pero no tanto. ¿Ah? ¿A dónde va al morirse? ¿Se va al infierno? No, no creo, no creo. Pero yo tengo poquito pecado. No mucho. Mucha gente puede imaginar de cantidad de su pecado. Yo tengo pecado así nomás. Y alguno así tiene. Alguno no puede contar nada. Así ya. 1.000.000 de pecado tiene. Por eso comparando de otra persona, yo no soy tan maldito. Pero yo no puedo decir que yo soy justo. Es decir, que cada uno, aunque no congrega en la iglesia, no cree en Dios, pero siempre está acusando por su conciencia. Entonces, ¿de dónde venía este pecado? Para producir el pecado. Ya, veamos. Génesis capítulo 2. El tema de hoy es el pecado inicio. Por eso ya constantemente hasta terminar yo tengo que explicar sobre pecado. Por eso ya vamos a investigar sobre pecado. ¿Ya? ¿Cómo dice? Génesis capítulo 2, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, hay dos objetivos de estar en el huerto de Edén, a Adán. ¿Cuál era? Labrara, para labrar como labrador. Y luego guardase, significa que guardando del huerto de Edén. Por eso el versículo 16, ¿cómo dice? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así dice. Ya, nosotros tenemos que comprender esta palabra, ¿no? El versículo 16, y mandó Jehová al hombre. Eso es, mandó. Ese es lo que estoy explicando. Donde hay la ley, produce la ira de Dios. Enojo. Esa es la ira de Dios. Donde hay la ley. Entonces, cuando Jehová mandó al hombre, Adán, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día de que comerás, ciertamente morirás. Así dijo. Ciertamente morirás. No comas. Eso es mandamiento, principio que Dios le dio. Una ley, la ley. Por eso este hombre, Adán, tenía que guardar este mandamiento de Dios. Era único, un mandamiento. ¿En dónde? En el huerto de Edén. Pero Dios sabía que cuando él iba a comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿cuándo?
Cuando acepta la palabra de Satanás, iba a comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Dios tenía experiencia. ¿Con quién? Con los diablos. Con los diablos Dios sabía y teniendo experiencia que un día Dios creó muy bien en el mundo de los ángeles. Pero entre los ángeles se hicieron golpe de estado contra Creador, nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser como nuestro Dios. Eso es. Ya, busquemos Isaías capítulo 14. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 14. El versículo 12. Ya voy a leer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Cómo dice? Subiré al cielo. Número 1, ¿con quién? Junto a las estrellas de Dios. Junto, es decir, que no solamente solo lucero, sino que junto con los ángeles. ¿Para qué? Levantaré mi trono. ¿Qué es lo que quiere hacer? Levantaré mi trono. Entonces, Dios es rey de su país, como rey de los cielos. ¿Es cierto o no? Sistema de ideología, donde existe rey, ¿cómo se dice? Monarquía. Cuando funciona ideología como monarquía, en aquel entonces solamente tiene que existir un trono muy alto. ¿Quién tiene que sentarse allá? El rey. No puede sentar junto con el rey, siervo, esclavo. Ya vamos a comer, vamos a disfrutar y como peleando, discutiendo. No. El rey tiene majestad y potestad, teniendo gran miedo. Por eso ya cuando habla el rey, ya todos los ministros tienen que actuar, tienen que funcionar, tienen que caminar, trabajar. Por eso el trono del rey sí o sí tiene que estar solo. ¡Pah! ¿Dónde están los ministros? Sí, señor, majestad. Ajá, yo quiero tener aquella tierra. ¿Quién es el dueño? Sí, señor, parece que el dueño es Christopher Muñoz. Quítelo, yo quiero ganarlo eso. Entonces directamente los soldados y conquista y sacarlo cambiando nombre por nombre de rey. Eso es la palabra de rey. Eso es como si fuera la ley. ¿Está bien? ¿Están escuchando claro? Entonces, por eso, ¿cómo dice? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Significa que ¿dónde está morando nuestro Dios? Quiere subir poniendo su trono al lado de nuestro Creador y luego quiere sentarse allá. ¿Dónde está Creador? Saludo, ¿cómo está?
Entonces, el Creador, nuestro Dios, entonces, ¿cómo acepta saludo? Al lado de el trono de Dios y como si fuera su amigo, está hablando y como quiere disfrutar junto en mismo nivel. Eso es. Dios no acepta. No va a permitir nada. El versículo 14, veamos. Sobre las alturas de las nubes subiré. Significa que sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya, por favor, todos, repita conmigo. Seré semejante al Altísimo. Es muy importante. Ya. Seré semejante al Altísimo. ¿Altísimo quién? ¿A quién se refiere? Altísimo. Nuestro Dios. Nuestro Creador. Seré. Ya. Este ángel fue creado por Dios. ¿Es cierto o no? Por eso, Dios es creador. Ángel es una criatura. Creador existe y también criatura existe. Eso es el mundo de Dios en el cielo. Así funcionaba. Por eso Dios de primero creó al mundo de los ángeles. De primero. Segundo, Dios creó al universo y este planeta. Pero Dios ya estaba teniendo experiencia con este maldito, se llama Satanás y los diablos. Satanás quería ser como igualar Altísimo, semejanza al Altísimo. Como dice, quiero ser como creador, así dice, creador. Pero hay problemas que, siendo nosotros como seres humanos, ya siendo ser humano nosotros, no podemos sentir nada de pecado que había cometido Satanás contra Jehová. Ese pecado nosotros no tenemos nada de sentimiento. Ese es el problema. Ya voy a explicar poco para que comprendan mi explicación. Ya ustedes, cuando estando escuchando que la banda de algún país formaron uno de como 20 personas preparando cuchillo, machete, pistola, conquistaron un pueblo y luego mataron como 20 personas y luego hicieron gran daño contra la familia, hasta las mujeres, así. Entonces, si sale en el periódico, nosotros ¿cómo podemos accionar? Ayer estaba surgiendo algo problema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Creo que viene Jesucristo prontamente. Ese es último tiempo. ¿Cómo puede surgir eso? Significa que escuchando esta maldad, que asesino y también secuestrando y matando, entonces la gente se siente muy mal y luego se enoja contra los que hicieron daño. ¿Es cierto o no? Ese es ser humano, normal. Pero hay problema, es que cuando nosotros estamos escuchando esta palabra, se llama el pecado de Satanás. Cuando estamos escuchando de pecado de Satanás, entre todos los seres humanos, ni una persona se enoja contra Satanás. Yo estaba predicando durante 30 años, después de recibir la salvación desde 1990, ni una persona se enojaba contra Satanás. ¿Cómo puede surgir esta cosa?
No, absurdo, siendo criatura, ¿cómo puede ser como igualar nuestro creador? No, absurdo. Este Satanás es digno de ser muerto. Así. No, no, no. En vez de enojarse, así escucha. Así es. Era entonces ángel. Ángel quería ser como igual a Dios. Oh, ¿eso es pecado? Oh, entiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya, mire. Dios, cuando vio el corazón de Satanás, dice que yo subiré al cielo, pondré mi trono, voy a sentarme con las estrellas de Dios, voy a ser como semejanza al Altísimo. En aquel entonces ya Dios se enojó, Dios ya se levantó la guerra contra todos los diablos, contra Satanás, y preparó el lago de azufre que no se apaga eternamente para encarcelar. Pero el ser humano está escuchando esta palabra, ¿cómo dice? Qué raro. El ángel quería ser como igual al Dios. ¿Eso es pecado? Así se quedó. Significa que nosotros tenemos sentimiento para sentir acerca de maldades solamente hasta asesino nomás. Asesino, adulterio, robo y violación, etcétera, etcétera. Pero para sentir el pecado de Satanás ya no tenemos sentimiento. Por eso nosotros tampoco podemos sentir acerca de nuestro pecado. ¿Por qué? Ya veamos. Satanás entró en el cuerpo de serpiente y luego engañó a Eva. ¿Cómo dijo? El día que comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal, serás abierto su ojo. Así dijo. Número 1, será abierto su ojo. Número 2, ¿qué es lo que estaba hablando? Número 2, será como igualar a Dios. Así dice. Eso es el deseo de Satanás, que quería ser como semejanza al Altísimo de Dios en el cielo. Este deseo todavía no abandonó, sino que estaba guardando en su corazón, estaba injertando en el corazón de mujer, Eva. Eva aceptó. Este corazón se llama, otra vez contaminó con el deseo de Satanás. Por eso de primero Eva aceptó el corazón de Satanás. Unió su corazón de Eva y el corazón de Satanás se unió. ¡Pah! Ya, veamos. Génesis capítulo 3. ¿Cómo explica? Así dice. El versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho, ciertamente morirás. Satanás, como dice, no moriréis. Y luego, como dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así sale uno. Ya, repita conmigo. Todos están escuchando esta palabra, por favor. Ya, repita conmigo. Seréis como Dios. Yo quiero presentar ante ustedes esta palabra. Eso es verdaderamente el corazón de Satanás que tenía en el cielo. Por eso fue rechazado a la tierra, pero todavía
no se arrepintió. Todavía no votó el deseo de ser como igualar Dios. Por sí mismo no podía ser Dios. Por eso estaba poniendo su corazón por su palabra. Por su palabra poniendo su corazón en donde su deseo en el corazón de Eva. ¡Pah! Aceptando esta palabra, Eva desde aquel tiempo funcionó en su corazón el deseo de ser como Dios. Ya, me parece que Dios es celoso, solo quiere ser Dios. Yo puedo ser Dios, entonces yo puedo crear otro mundo, yo puedo crear otros animales. Entonces, ¿por qué Dios quiere ser solo Dios? Entonces, luego empezó a mirar el fruto de ciencia del bien y del mal. ¿Cómo se ve? Aceptando, después de aceptar el corazón de Satán, ¿cómo se ve? Veamos. El versículo 6, así dice: y vio la mujer que el árbol era, ¿cómo dice? Era bueno. Era bueno para comer, dice. Era bueno. Significa, antes de escuchar la voz de Satanás, nunca había sentido ese sentido. Oh, no, era prohibido comer porque ciertamente yo voy a morir. Porque Dios había dicho. Es decir, que la palabra de Dios estaba permaneciendo en el corazón de Eva, pero de repente cambió en su corazón. Significa que nuestro corazón no puede existir dos palabras son antónimas. ¿Por qué? Sí o sí tiene que vencer uno. Morirás, no morirás. Morirás, no morirás. Sí o sí tiene que quedarse uno nomás, uno. No puede quedarse, morirá, no morirá, morirá, no morirá, no morirá, morirá. No existe. Anteriormente, antes de escuchar la voz de Satanás, yo voy a morir. Por eso yo no quiero comer, ni quisiera ver. Pero aceptando la palabra de Satanás, seguramente rechazó. ¿Entiende? Rechazó la palabra de Dios. Parece que Dios es mentiroso entonces. Considerando en el corazón de Eva, Dios es mentiroso. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es bondadoso? ¿Quién es fiel? Serpiente. Dentro de serpiente, ¿quién hay? Satanás. Por eso, mirando el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. ¿Qué significa? Mirando. No puedo cerrar su ojo. Mirando. Otra. ¡Ay! Mirando. Es de agradable. Significa que ya no puede dejar tensión, sino que constantemente acercando. Como dice, y árbol codiciable. ¡Wow! Codiciable significa que saliendo codicia de su corazón. Yo puedo comer. Puedo comer. Y luego, teniendo codicia para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así dice. Aunque en el versículo 6, como cortitamente está explicando, pero ya nosotros podemos imaginar que esa mujer, antes de aceptar la palabra de Satanás, nunca quería comer, ni quería tocar. Pero ya estaba empezando a trabajar. ¿De qué? De la palabra de Satanás. Y el deseo de Satanás. El corazón de Satanás. Ya empezó a funcionar. Por fin tocó y comió. ¿Qué significa?
Mientras tanto que tomando el fruto de la ciencia del bien y del mal y comió, significa que ella perfectamente confió en la palabra de Satanás y funcionó el poder de la palabra de Satanás en el corazón de Eva. Eso es iniciativo de funcionar el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado es que desechó la palabra de Dios, aceptó la palabra de Satanás. Eso es el pecado. Por eso nosotros se llama el pecado original. Así ingreso. Pero ya veamos, cuando comió, en aquel entonces, si hubiera caído, desmayado, si hubiera caído, entonces Adán, al mirar a su esposa, ¡oh, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jehová, ¿dónde está? ¿Puede llamar o no? Porque si hubiera caído. Pero qué raro, al mirar a su esposa, lo mismo. Mi amor, Adán, vea, yo comí este fruto. Dios nos dijo que iba a morir el día que comiera. Ciertamente morir, pero yo no morí. ¿Quién es mentiroso? Considerando en el corazón de Eva, perfectamente Dios era mentiroso y también transformó este corazón, traspasó al corazón de Adán también. Adán también empezó a confiar en su vista. Seguramente Dios era mentiroso, porque no está muerta. Entonces, mire, ¿quién es mentiroso? Yo veo que mi esposa no está muerta. Entonces, deme. Y comió. Es muy importante. Ya, ¿Eva murió o no murió? Dos cosas. Eva, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿murió o no murió? Ya, uno, no murió. Dos, ya murió. Los dos. Los dos existen porque no murió significa que no murió hasta la vida carnal. ¿Qué es lo que murió? Su espíritu ya murió. ¿Qué significa la muerte espiritual? Se separó de Dios, su espíritu. Nada que ver con Dios. Se separó. ¡Pah! Así se quedó. Por eso nosotros tenemos que entender, la muerte espiritual se separó de Dios. Desde aquel tiempo, nada que ver con Dios. Ya Dios no es como responsable de la vida de Eva. Eva solamente vivirá hasta morir. Y luego su espíritu, ¿a dónde va? Al infierno. Eso es su situación. Adán solamente confió en su vista. Y luego no creyó en la palabra de Dios. Por eso comió. Por eso el día que él comió, Adán, ya llegó la sentencia de muerto. Ya repito. El día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios ya había sentenciado hacia al mundo, no solamente a Adán, sino también a todos los hombres del mundo. Por eso nosotros ya en este momento, cuando nacimos en este mundo, tenemos que reconocer, nosotros ya hemos muerto ya. Hemos separado ya. Estamos siendo pecadores, no tiene nada que ver con Dios. Pero todavía no comprendemos que estamos separados de Dios. Siendo pecador, está preparando para llegar al infierno. Por eso no sabemos. Como igual que ya hoy en día hay coronavirus 19 en el mundo por pandemia. ¿Es cierto o no? Pero ¿cuál es lo más peligroso?
Cuando uno que fue contagiado, ya exactamente este hombre tiene virus, coronavirus 19, ya tiene. Pero si no tiene síntomas de coronavirus, entonces, ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Tal persona piensa que yo no soy enfermo. Por eso, hablando con su padre, papá, ¿cómo está? Saludos, sí, mi hijo. Y saludando a su novia, besando. Y su novia contagia y luego besando otro. Entonces, por medio de una persona contagia 1000 personas. Por eso, teniendo síntomas de virus, es muy bueno para descubrir fácilmente. Descubrir. Pero si no tiene síntomas de virus, entonces hay problema. También, sobre cáncer. ¿Ustedes conocen cáncer? La enfermedad de cáncer de hígado. Hígado de ser humano es muy bueno, como dice, miembro. Por eso, este hígado, hasta que se pudre como 70%, alguna persona no se siente, dice, no se siente como enfermo de cáncer. ¿Por qué? Aunque se pudre, pero ya 30% si funciona, ya se puede caminar, hablar y vivir como si fuera sano. Pero últimamente cuando se siente como enfermo, buscando al doctor dice, ¿por qué viene ahora? Ya pasó límite, ya. Por eso los síntomas es muy bueno. ¿Cuál es? Naciendo en ese mundo con el pecado, siendo pecador, teniendo síntomas. ¿Qué significa? Cuando cometen, desde niño, desde adolescente, desde juventud, ya siendo adulto, si comete bastante, entonces fácilmente puede reconocer. ¿Cómo dice? Yo soy pecador. Yo soy digno de ser muerto. Pero uno que desde niño está cuidando bien, está viviendo con ética, moral, ya la gente se siente muy buena gente. Tal persona no puede reconocer fácilmente su pecado. Ya, volvamos. Romanos capítulo 5. El versículo 12, así dice. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así dice. Todos los hombres del mundo están teniendo este pecado. ¿Por qué? Nosotros, cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde estábamos? ¿Alguien sabe? ¿Dónde estábamos? En Adán. Nosotros fuimos criados por Dios. Por eso, en Adán. Por eso, Adán y nosotros éramos uno. ¿Por qué? Por la semilla de Adán, todo el mundo está naciendo. Por eso, cuando Adán comió ese fruto, cuando Dios le dio la sentencia de muerto, ya llegó la sentencia de muerto a cada uno de nosotros. Por eso, al nacer en este mundo, ya estamos muertos. Nuestro espíritu, siendo pecador, ya aunque quiere recuperar nuestra maldad, nuestro pecado por nuestra obra, no hay caso. Ya terminó sentencia. Eso es primer paso. Ya, el día de hoy es primer día entre 4 días.
El tema es que el pecado inició. ¿Cómo inició? De primero Satanás, que tenía el deseo de ser como semejanza al Altísimo. Ese corazón contagió ¿a quién? Al corazón de Eva. Y también este corazón contagió también el corazón de Adán. En Adán nosotros todo transformaron como esclavo de Satanás. Por eso Señor Jesucristo estaba exhortando a los fariseos, escribas, como decían, sus padres son diablo, así decían, diablo. Es decir que cuando nosotros nacimos en ese mundo ya estamos siendo sentenciados de muerte. Significa que ya no hay caso. Por eso Dios nos entregó la ley para que prueba de nuestra capacidad. Si puede cumplir mandamiento o no. El día de hoy, hasta acá nomás. Mañana voy a añadir segundo paso sobre la ley, el juicio de Dios. Será muy interesante. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta conferencia para los pastores de Bolivia y también otros países. Nosotros estamos agradecidos a Dios porque Dios nos da esta oportunidad de unir juntos para evangelizar. Para evangelizar, de primero nosotros tenemos que saber sobre la palabra de Dios bíblicamente. Por eso Dios nos da la misericordia para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. El día de hoy, por primer día, estamos pasando sobre conocimiento del pecado. Ya por medio de un hombre llegó el pecado al mundo. También todos los hombres del mundo fueron contagiados del pecado de Adán, siendo pecadores. Por eso mañana otra vez queremos aprender sobre la ley de Dios, el juicio de Dios. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, muy amable que están escuchando.